Más de 400,000 personas murieron por sobredosis de Oxycontin y la familia Sackler se enriqueció con 10,000 millones de dólares. Esta es la historia de cómo un medicamento se convirtió en una droga mortal. La cifra es más que un número. Es la suma de vidas rotas, familias destruidas y una empresa que no paró de crecer. Purdue Pharma no solo vendió un analgésico, vendió un modelo que transformó la industria farmacéutica. La pregunta es, ¿cómo una empresa pudo ganar tanto mientras el mundo se hundía en el dolor? Esta es la historia de un secreto que no se reveló hasta que todo ya era demasiado tarde. Al final vas a entender cómo la familia Sackler logró evadir responsabilidades durante décadas. Pero primero, hay un detalle que nadie te ha contado sobre la historia de Oxycontin. Purdue Pharma prometió una solución para el dolor crónico, pero como un medicamento que se supone que alivia el sufrimiento terminó convirtiéndose en una herramienta para el abuso. La respuesta está en el secreto de cómo Purdue no solo vendió medicamentos, sino que también redefinió la percepción del dolor. Durante años, la empresa manipuló la información. La FDA autorizó Oxycontin en 1995, pero la compañía no solo vendió el medicamento, también promovió la idea de que el dolor crónico era un problema médico grave que requería tratamiento con opioides. La promesa era una revolución en la medicina, pero detrás de esa promesa estaba una estrategia calculada. La familia Sackler no solo vendió medicamentos, también construyó una narrativa que justificó el uso masivo de Oxycontin. La verdad es que Purdue no solo vendió una droga, vendió una visión del dolor que cambió la vida de millones, y esa visión no fue neutral. Fue una promesa que se convirtió en una trampa. Y ahora, al final de esta historia, descubrirás cómo esa promesa se transformó en una responsabilidad que nadie quiso asumir. En 1996, Purdue Pharma lanzó Oxycontin como un medicamento para el dolor, prometiendo una solución segura. Pero detrás de esa promesa se ocultaba una estrategia de marketing sin precedentes. La empresa, fundada por los Sackler, buscaba no solo vender un medicamento, sino construir un imperio. Oxycontin fue presentado como un tratamiento revolucionario, diseñado para aliviar el dolor crónico sin causar adicción. Sin embargo, su fórmula era diferente. Liberaba la dosis de oxicodona de forma constante, lo que hacía que el efecto durara horas. A diferencia de otros opioides, Oxycontin no necesitaba ser dividido, lo que lo hacía más fácil de usar y más difícil de controlar. La empresa aseguraba que el medicamento era tan seguro que podía ser prescrito sin supervisión médica. Pero en la realidad, las consecuencias eran devastadoras. Mientras Purdue promovía su producto como una solución eficaz, comenzó a distribuirlo a médicos en todo Estados Unidos. La campaña de marketing incluía publicidad en revistas médicas, conferencias y promociones a profesionales de la salud. La idea era convencer a los médicos de que Oxycontin era una alternativa segura al uso de opioides tradicionales. Pero en la práctica, se convirtió en una herramienta para normalizar el uso de fármacos adictivos. La empresa no solo vendía medicamento, sino también una cultura de tolerancia a la adicción. Con cada prescripción se abría la puerta a un ciclo de dependencia. Y mientras el mundo se acostumbraba a la idea de un medicamento seguro, Purdue seguía creciendo. En pocos años, Oxycontin se convirtió en el fármaco más vendido de Estados Unidos. La empresa no solo logró un éxito comercial, sino que también transformó la industria farmacéutica. La ganancia fue colosal, 35,000 millones de dólares, pero el costo fue inmenso. La promesa de un medicamento seguro se convirtió en una trampa, y en la sombra de ese éxito se escondía una tragedia que aún no había comenzado. A finales de los 90, Purdue Pharma sabía que Oxycontin era adictivo, pero continuó promoviendo su uso como un medicamento seguro. En 2007, la familia Sackler se enfrentó a la primera gran demanda, pero no se detuvo. Aunque los científicos alertaban de la dependencia y el riesgo de abuso, la empresa insistió en su mensaje. El medicamento era eficaz y no causaba adicción. Los anuncios en televisión mostraban pacientes aliviados, familias felices y ningún mensaje de advertencia. La familia Sackler, con su poder y su influencia, controlaba la narrativa. A través de campañas publicitarias y relaciones con médicos, lograron que el Oxycontin se convirtiera en la solución para el dolor crónico. Pero en la sombra se estaba construyendo una trama de manipulación. Las pruebas internas de Purdue revelaron que el fármaco no era lo que se decía. La empresa ocultó estudios que mostraban su potencial para la adicción. En lugar de advertir, inventó datos que lo presentaban como una alternativa segura. La familia Sackler, liderada por Richard Sackler, sabía que el riesgo era alto, pero el beneficio era mayor. Cada dosis vendida era $1 millón. Mientras más se vendía, más se ocultaba la verdad. En 2010, una demanda de Massachusetts reveló que Purdue había sabido desde 1995 que Oxycontin era adictivo. La empresa no solo lo sabía, sino que lo ocultó deliberadamente. La familia Sackler, en lugar de responder, buscó manera de minimizar el impacto. En 2016, cuando el escándalo ya era incontrolable, ofrecieron 7
$4.000 millones para llegar a un acuerdo. No fue un pago por daños, sino una tentativa de encubrir el daño ya hecho. La oferta incluía a todos los estados afectados, pero no abordó directamente la responsabilidad de los Sackler. Mientras tanto, las familias de quienes perdieron vidas o se volvieron adictas se quedaban con un solo recurso: la justicia. La familia Sackler no solo manipuló la percepción del medicamento, sino que también redefinió el concepto de responsabilidad. El dinero no era suficiente para borrar la culpa, pero en ese momento, la familia Sackler no se detenía, solo avanzaba hacia un futuro que aún no sabía cuánto costaría. En 2019, Purdue Pharma llegó a un acuerdo de $7.400 millones, pero el daño ya estaba hecho. Miles de familias perdieron a sus seres queridos, y Texas, entre otros estados, recibirá $286 millones como parte de una demanda colectiva. La justicia intentó dar una respuesta a los millones de vidas arrasadas por el abuso de OxyContin. Pero la familia Sackler, con su poder y su riqueza, no se dejó abrumar. Durante años negaron la gravedad de sus acciones, defendieron su legado empresarial y minimizaron las consecuencias de su invento. Sin embargo, el peso de los tribunales, las denuncias y la presión pública no se hicieron esperar. En 2020, la familia perdió un juicio en el estado de Nueva York, donde se les ordenó pagar $450 millones por daños a pacientes. Pero el dinero no era suficiente. La trama no se detuvo ahí. En 2021, una demanda colectiva liderada por Texas y otros estados abrió una nueva vía para exigir responsabilidad. El estado recibirá $286 millones. Pero el daño que causaron no se puede cuantificar en billetes. En las calles, en las casas de familias quebradas, en los hospitales donde se luchó contra la adicción, la huella de los Sackler sigue presente. No fue solo el abuso de un medicamento, fue la corrupción de un sistema, la manipulación de una industria y la falta de ética en el poder. La familia intentó reestructurar, vender sus activos y reducir su huella, pero el legado de su error no se puede borrar. La historia de los Sackler no terminó en el acuerdo de 2019. En los tribunales, en las protestas, en las vidas destruidas, su legado sigue resonando. La pregunta no es si lo hicieron. La pregunta es, ¿qué harías si tu legado se convirtiera en un crimen? La lección no se queda en el dinero. La lección se queda en los muertos, en los que sufrieron, en los que aún luchan. La familia Sackler no se fue, solo cambió de forma, y su historia no termina aquí. Este caso no solo afectó a una familia, sino a millones de vidas. En el próximo video, descubrirás cómo una empresa de tecnología engañó a miles de usuarios con datos falsos. Suscríbete para no perdértelo. La historia de los Sackler nos enseña que el poder no tiene límites cuando la ética se deja de lado. La familia logró convertir una droga en un negocio millonario, pero el costo fue la salud y la vida de miles. OxyContin no fue un medicamento, fue una herramienta de manipulación. La verdad salió a la luz, pero el daño ya estaba hecho. Las ciudades sufrieron, las familias se desgarraron y el sistema judicial intentó responder. Pero el verdadero castigo llegó cuando el mundo descubrió la magnitud de la mentira. La lección es clara: la ganancia no debe ser más importante que la responsabilidad. Y ahora, prepárate para conocer otro caso que cambiará tu forma de ver el mundo. En el próximo video descubrirás cómo una empresa de tecnología engañó a miles de usuarios con datos falsos. Y lo peor no fue esto, te lo cuento mañana.